Vamos a hablar de los otros modos de extinguir las obligaciones diferentes al pago. Primeramente vamos a hablar de la novación. Al respecto, el artículo 1687 define la novación como la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida. Es en consecuencia cambiar una obligación por otra, quedando la primera entonces extinguida. Ahora, la novación puede comportar tres aspectos o tres formas. Una primera es sustituyendo una nueva obligación por otra sin que haya modificación en cuanto a la persona del acreedor o el deudor. Una segunda es cuando el deudor adquiere una nueva obligación respecto de un tercero, de tal manera que el primitivo acreedor lo libera de su obligación. Y una tercera posibilidad es cuando el nuevo sustituye un nuevo deudor al antiguo, quedando en consecuencia este libre de obligación. Esta tercera especie de novación se puede realizar aún inclusive sin consentimiento del deudor. Bien, la nueva obligación puede diferir de la antigua en tres aspectos, o bueno, cuatro aspectos realmente. Primero, por el objeto. Este tipo de novación supone cambiar una obligación por otra diferente en cuanto al objeto. Ejemplo, debo 1.000 pesos y convengo con mi acreedor que en vez de esa suma le daré otra cosa. Aquí en el ejemplo hemos colocado pues un caballo, ¿cierto? O sea, el deudor queda liberado respecto a la primera obligación de los 1.000 pesos, adquiriendo una nueva obligación, que en este caso es también una obligación de dar un bien de género. Pero también la novación puede ocurrir por cambio de obligación en razón de la causa. Ejemplo, yo debo 1.000 pesos por razón del precio de una cosa que he comprado, pero convengo con el vendedor en que él me permita retener el dinero ya no como parte del precio, sino a título de préstamo. Ha cambiado la obligación entonces, pero en este caso por cambio de la causa. También la novación puede ocurrir por cambio de la persona del deudor. Sin embargo, esta novación requiere el consentimiento del acreedor. Si el primitivo deudor presta su consentimiento, aquí hay un acto tripartito que se denomina delegación, en el cual el deudor primitivo es el delegante, el nuevo deudor es el delegado y el acreedor es el delegatario. Esta figura se le conoce en la doctrina como delegación perfecta o novatoria, es la verdadera pues novación, cuando el acreedor no libera al deudor, que es la otra hipótesis. Aquí no hay novación, sino que el tercero que decide pagar por el deudor se convierte simplemente en un codeudor o fiador de dicho deudor primitivo. El cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor, porque de faltar el negocio entre el acreedor y primitivo y el acreedor sustituto, habría una figura diferente como sería pues la cesión del crédito o pago con subrogación legal o convencional. Lo mismo cuando falta pues intención novatoria que determina la extensión del vínculo originario. Ejemplo que colocamos aquí: por razón de una venta, el comprador me adeuda 1.000 pesos y delego a este deudor para que le pague esa suma a otro acreedor mío. Si ese acto cuenta con el consentimiento de los tres, se denomina delegación perfecta. La novación en este caso tiene mucha utilidad porque permite, mediante este acto novatorio, extinguir dos o más obligaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la novación y cesión de créditos? En la cesión de créditos, el crédito cedido no desaparece, es decir, es la misma obligación, solo que se traspasa con sus accesorios, privilegios y garantías a el cesionario, en tanto que en la novación el primitivo vínculo desaparece, se extingue y da lugar a uno nuevo que como tal carece pues de los elementos inherentes o accesorios al inicial, a menos que las partes hayan decidido, por ejemplo, renovar para el crédito la hipoteca o la prenda que gravaba al crédito primitivo. También se diferencia en el pago con subrogación, porque en la novación, por cambio de acreedor, necesariamente se requiere el consentimiento del deudor, lo que no sucede pues en la subrogación, que opera sin que el deudor intermedie con su voluntad. Bien,
¿Qué se requiere para que la novación produzca los efectos deseados por las partes? Primero, pues que existan dos obligaciones sucesivas. Eh, Recuerden que la obligación novada puede ser inclusive una obligación natural. Ahora, debe haber validez de la causa de ambas obligaciones. Si falta la primera obligación, la segunda no tendría causa. Debe ser obligaciones diferentes, por eso ampliar el plazo de pago, otorgar algún beneficio como reducir intereses o aún inclusive reducir el capital no constituye innovación. Debe ser una obligación nueva que sustituya la anterior. Igualmente debe haber capacidad de las partes para disponer y la intención de innovar. Bien, ¿qué efectos genera la innovación? Primero, pues al operar la sustitución de obligaciones, la primera se extingue, dando origen a una nueva. En ese orden de ideas, los codeudores solidarios y subsidiarios de la primera quedan liberados en razón de la innovación, es decir, que ya no siguen respondiendo por la nueva obligación. De igual manera, las prendas y las hipotecas que gravaban la primitiva obligación quedan extinguidas. Sin embargo, el Código Civil en este punto permite la reserva de la prenda de hipoteca cuando, en el caso pues de que hayan sido otorgadas por un tercero, el dueño del bien, acepta que las hipotecas y las prendas sigan gravando la segunda obligación. Obviamente que la reserva no puede variar el objeto del derecho real de garantía, ni tampoco debe aumentarlo. Extinción de los privilegios. Según el artículo 1700, los privilegios de la primera deuda se extinguen por la innovación. Recuerden que los privilegios permiten que ciertos créditos puedan ser cobrados de manera privilegiada con respecto a otros. También los intereses de la anterior obligación pasan a la nueva. Sin embargo, las partes podrían trasladarlo al crédito nuevo, que es lo que sucede muchas veces con los bancos cuando hacen una reliquidación del crédito. Muchas veces lo que hacen es tomar el capital y los intereses del crédito inicial, recapitalizarlos y crear una nueva obligación. En el caso de la cláusula penal, se considera que hay innovación únicamente cuando con posterioridad a la formación de la obligación principal, las partes acuerdan una cláusula penal, pero determinando que en caso de incumplimiento solo se podrá cobrar la cláusula penal. Bien, hablemos de la compensación. La compensación tiene lugar cuando las partes son recíprocamente deudoras y acreedoras entre sí, pero de créditos que recaen sobre cosas fungibles o que son intercambiables entre sí. Ahora, la compensación puede ser de varias clases, puede ser legal, cuando obra pues por el solo ministerio de la ley, sin que se requiera el consentimiento o inclusive el conocimiento de las partes. La compensación puede ser convencional, esta tiene lugar cuando no procede la legal, pero las partes, siendo plenamente capaces, deciden entonces compensar sus respectivos créditos. La compensación puede ser facultativa, que obra como la convencional, cuando una de las partes está legitimada para producirla, imponiéndosela a la otra parte, el caso pues de las obligaciones facultativas. Y finalmente está la compensación judicial, cuando el deudor demandado, que no puede proponer como excepción la compensación legal porque no se trata de créditos que recaen sobre bienes fungibles, de todas maneras formula demanda de reconvención contra el actor a fin de que el juez en la sentencia proceda a compensar los créditos que las partes mutuamente se adeudan. En cuanto a los requisitos de la compensación legal, pues señalamos que esas obligaciones que entran en juego deben existir entre un mismo acreedor y un mismo deudor, es decir, que las partes sean recíprocamente acreedoras y deudoras. Además deben recaer sobre cosas fungibles, es decir, cosas del mismo género o calidad, el caso pues del dinero. Ambas deben ser actualmente exigibles, es decir, si una está sometida a plazo y la otra es pura y simple, no procede la compensación legal. Deben igualmente ser líquidas, es decir, deben poderse cuantificar en una suma o en una cifra numérica. Y también se requiere que los créditos sean embargables, porque si estamos hablando, por ejemplo, de créditos inembargables, pues tampoco procede la compensación legal.
Bueno, ahí hay unos casos donde se excluye la compensación legal. eh, el caso pues de la necesidad de alegar la compensación, ya que el juez no la puede declarar de oficio. El caso de la cesión de crédito, cuando el deudor al momento de ser notificado no manifiesta su reserva de cesión, no podrá entonces oponerle al cesionario la compensación que podía alegar contra el cedente. La cesión legal tampoco puede operar en perjuicio de los derechos de terceros, sobre todo en el caso pues de cuando hay igualdad entre los acreedores. Podría fácilmente, a través de esta figura, burlarse el derecho de créditos privilegiados. Tampoco se permite la compensación entre obligaciones pagaderas en lugares distintos, pero en el caso del dinero basta simplemente que el deudor asuma los gastos de la remesa al lugar donde deba realizarse el pago. No se puede oponer compensación a la demanda de restitución de una cosa de que su dueño ha sido injustamente despojado. Aquí la razón estriba en que se trata de una especie o cuerpo cierto, y ya vimos que en ese caso la compensación solo opera respecto de obligaciones de cosas fungibles. Igual cuando nos señala que no se puede oponer la compensación a la demanda de restitución de depósito como dato, también es una disposición que sobra, porque se entiende que restituir especies o cuerpos ciertos, y ya sabemos que en este caso no opera pues la compensación. Dice que no se puede compensar en las demandas de indemnización por violencia o fraude. La razón es que con la sola presentación de la demanda, pues no hay una concreción del monto de la indemnización, no es una obligación líquida y consecuencialmente pues no se puede compensar. Y en octavo lugar nos dice que no se pueden compensar la demanda de alimentos porque son no embargables. Recuerden que los alimentos es un derecho personalísimo que está fuera del comercio. Bien, ¿qué efectos genera la compensación? La compensación tiene una grande utilidad, como quiera que evita pues un doble pago. Por economía no tiene sentido que si las partes son recíprocamente deudoras acreedoras tenga que hacerse dos pagos. Por el contrario, la compensación permite que ambas deudas se extingan recíprocamente hasta concurrencia de sus valores. Si los créditos compensados son del mismo valor, sus accesorios como intereses, garantías reales o personales se extinguen. Pero si son de distinto valor, solo se extinguen los accesorios del crédito menor, y el saldo del crédito mayor, esos intereses, esos accesorios siguen vigentes, pero reducidos pues al valor a que haya lugar. La compensación interrumpe civilmente la prescripción del crédito de menor valor y la parte compensada del de mayor valor. Cuando hay muchas deudas compensables, debe seguirse para efectos de la compensación las mismas reglas que ya habíamos analizado a propósito de la imputación para el pago. La compensación, entonces, podemos señalarla como voluntaria, y esta tiene lugar cuando no opera la legal por no concurrir todos los requisitos, pero los interesados convienen en realizarla. Esta compensación voluntaria puede ser compensación convencional o compensación facultativa. La primera tiene lugar cuando falta alguno de los requisitos que la ley exige para la compensación legal, o cuando ésta deja operar por motivos distintos a, por ejemplo, al orden público, las buenas costumbres, pero los interesados desean compensar sus deudas. Y la facultativa tiene lugar cuando la parte en cuyo beneficio se excluye la compensación legal salva el obstáculo para la extinción por este modo de las obligaciones recíprocas, imponiéndoselas a la otra parte. La compensación judicial, ya lo habíamos señalado, opera también cuando no es procedente la legal, y la parte demandada, para hacer valer también su crédito, pues debe proponer una demanda de reconvención. Y en el fallo se espera que el juez, al tramitar las dos pretensiones, proceda entonces a la respectiva compensación de los créditos. La remisión o condonación de obligaciones básicamente consiste en el perdón de la deuda que el acreedor le hace al deudor. ¿Qué requisitos exige la ley para que la remisión sea un modo eficaz de extinguir obligaciones? Ahora, además de los comunes a todos los actos jurídicos,
La ley también